la presentación. Sí, Se puede profe. ver bien. Ok, listo. Entonces, la idea de este monitoreo que les voy a mostrar es un monitoreo que si quieren ahondar más me avisan, pero muchos de los cursos están en la NASA y pues están algunos en español, no todos. Y este tema, como nadie lo da, como que no lo conocen, a mí me toca darlo como también desde la parte más básica. Entonces, cuando estamos hablando de las estaciones de monitoreo o del monitoreo de la calidad del aire, acuérdense que hablamos, y recordemos en la clase pasada, que hablamos de las redes de investigación y unas redes de investigación y unas redes que tienen las autoridades ambientales regulatorias. Estas de acá, pues, digamos que siguen unos criterios de calidad y siguen unos criterios que ya se han ido apoyando y estudiando por muchos años. Y estas redes existen por mucho tiempo y la idea es que en una misma ciudad tengamos varias. Entonces, acá podemos tener temporalidad, tenemos variación espacial y podemos incluso compararse un dato con la otra. Y si tenemos tiempo suficiente, podemos tener tendencias siempre y cuando pues tengamos el 25% de los datos que no son válidos, pues que no sobrepase, o sea, que no sobrepase ese valor. Y que pues sigamos las metodologías de referencia. Entonces, si seguimos las metodologías de referencia, si hacemos la validación de los datos, que eso es lo que vamos a ver si sobra tiempo luego de esta parte, si hacemos esa validación de datos, si tenemos los datos de las estaciones de calidad del aire, entonces podemos decir que es un dato que podemos comparar con otra estación, así la otra estación tenga un equipo de otra marca, pero que tenga de pronto un principio similar, un principio físico, químico similar, y seguimos unos criterios de localización de esas estaciones, y sabemos si es una estación de tráfico, una estación industrial, o una estación de fondo, o una estación regional, etc. Lo que vamos a ver es que también hay otro tipo de monitoreos que se están haciendo últimamente para el público, que son las observaciones de satélite, y hablamos también de las redes de bajo costo. Esta red de bajo costo, pues como les estaba contando, esto es una red que está apenas comenzando, todavía no tenemos criterios claros de calidad, de acreditación de estas redes, y la reprocesabilidad casi siempre son como máximo 3 meses. A los 3 meses estos equipos empiezan como a fallar. Algunos no son tan precisos, entonces son como más indicativos, pero sí podemos tener un poquito de temporalidad y un poquito de espacialidad. Ya la parte de tendencias o compararla con unas otras estaciones, pues no es tan buena. Sin embargo, cuando hablamos de satélites, sí podemos hablar de tendencias cuando no tenemos datos hacia atrás, por ejemplo, y queremos de un país entero o de una región entera. Entonces, las redes regulatorias, resumiendo, nos puede dar una alta estabilidad, nos puede dar un cumplimiento en la norma y nos puede dar como la exposición, y esos son muy importantes porque con esas informaciones se validan los modelos que están usando los satélites para tener un dato más preciso. Y están los sensores de bajo costo que están dando a las redes ciudadanas, sobre todo, una información local a nivel ya de barrio, a nivel ya regional, no tanto, pero sí de barrio o de manzana incluso, y nos puede dar un poco más de esa información, así sea indicativa, pero bueno, a veces se puede comparar con una red y tenemos un poquito más de precisión. Entonces, los satélites están usando hoy en día una serie de modelos para calcular o estimar la calidad del aire, y podemos tener una variabilidad y tendencias y una cobertura global, cosa que las redes regulatorias nunca habían logrado. Como las redes regulatorias tienen, digamos que solamente una precisión de esos kilómetros a la redonda que está a ese punto, pues nunca habíamos podido cubrir todo el planeta, nunca se había podido ver en tiempo real toda la contaminación del aire de todo el planeta. Y ahí es donde entran los satélites. Pero todas las herramientas son válidas, todas las herramientas son útiles y depende del objetivo. Ustedes van a decir cuál es la tecnología o la herramienta que quieren utilizar o el equipo que quieren utilizar. Entonces, primero se tiene que saber el objetivo de eso y luego ustedes proceden a escoger.
Y si no tienen la capacidad o no encuentran el recurso o no tienen esas tecnologías, pues entiendan que hay otras soluciones o otras opciones. Entonces, a nivel terrestre tenemos una estación de calidad del aire. Este es un alcance que está limitado a esa área, pero es muy preciso y tenemos una resolución temporal. Tenemos muy buena calidad de datos y es cumplimiento normativo y nos ha ayudado muchísimo porque son datos muy precisos como tal. Lo que pasa es que por su alto costo no se ha podido tener más puntos. Y ahí entra nuevamente otra serie de, digamos, de técnicas que yo les comenté que eran los sensores de bajo costo. Entonces, en caso de que uno no tenga estos datos de esta estación de una forma cercana, ni una estación de bajo costo, pues hay una serie de datos que podemos bajar de la NASA y ellos nos van a decir más o menos cuál es la concentración de ciertos contaminantes, no de todos. Y si no, pues entonces la red ciudadana de sensores de bajo costo también nos puede dar una información. Los dos no tienen la misma precisión, aclaro, pero ya los estamos utilizando para entender un poco más, o sea, para saber cómo está la calidad del aire en regiones donde no hay ni red ciudadana, donde no hay ni estación, o queremos ver tendencias o queremos ver cómo el polvo del Sahara viaja, o incluso ahorita con el tema de los bombardeos, entender cómo esas nubes están afectando otros países. Entonces, a los monitores tradicionales y los de bajo costo va a llegar un momento que sí, quizás posiblemente vamos a tener unas conexiones. Las estaciones de bajo costo se van a conectar al Internet y van a de pronto a cuadrar con un algoritmo donde se van a verificar sus datos cada mes, cada 2, cada 3 meses con una estación de referencia para tener como mayor precisión y vamos a llegar a un punto donde vamos a tener monitoreo vehicular o de zonas industriales o de zonas de construcción o de zonas de cerca a los rellenos sanitarios o cerca a las plantas de tratamiento o cerca a los aeropuertos o zonas residenciales y ahí vamos a tener un panorama completo con estas tecnologías y quizás con algunos inteligencias artificiales o algunos modelos que nos van a ayudar a predecir. Ese es como el futuro y eso es lo que se quiere llegar con con estas tecnologías. Entonces, el sensoramiento remoto o las imágenes de satélite o las fotografías, como lo queramos llamar, ha tenido una historia para llegar a donde está ahora. Entonces, el sensoramiento remoto, para los que no saben, es cómo captar una información de un objeto que yo lo tengo alejado de mí físicamente, por decirlo de alguna forma, y no estoy en ese contacto directo. Y como no estoy en contacto directo, pues yo tengo algún equipo, que puede ser mi ojo, que puede ser una cámara, que puede ser un lente, y yo voy a obtener una información. Entonces, cada vez que ustedes toman una foto, cada vez que ustedes con su ojo están mirando algo, a eso es a lo que nosotros llamamos sensoriamiento remoto. En otros países se le llama teledetección y en otros también le pueden encontrar como percepción remota. Para esta clase, pues vamos a utilizar el término más sensoriamiento remoto, aunque también pueden ver por ahí que aparece la palabra teledetección. Entonces, estos equipos eh, tienen el principio básico de que vamos a obtener una información de un objeto a distancia sin tener contacto físico directo con él. Entonces, por ejemplo, tenemos un incendio, con nuestros ojos, si estamos cerca, podemos observarlo y vamos a obtener una información. Pero si está lejos ese incendio y queremos tener observaciones y ahorita podemos tener unos satélites que estén pasando justamente en ese momento, en ese instante, vamos a obtener una información de dónde está ese incendio localizado, que se lo puede informar a unas personas que estén en algún lugar cercano para tomar, pues, digamos que una acción. Entonces, los satélites, ustedes van a ver que funcionan como una especie de ojos orbitales y que ellos van a detectar cosas que nuestro ojo humano no tiene la capacidad. Nuestro ojo humano solamente está en capacidad de ver en el espectro del visible, mientras que los satélites pueden ver en todas las frecuencias como tal. Entonces, el diagrama del espectro electromagnético, la mayoría lo conoce. Nosotros solamente podemos ver en esta parte de aquí. O sea, nuestro ojo fue diseñado solamente en esta porcioncita del espectro. ¿Y por qué fue, digamos que diseñado? Porque es lo que más llega a nuestra Tierra. O sea, la Tierra recibe más que todo
luz visible y es lo que más nos interesa y por eso nuestro ojo fue diseñado para eso y quizás evolucionó por esa misma razón. Nosotros sentimos el calor, pero no vemos, por ejemplo, el calor. Entonces, las imágenes de satélite o los satélites pueden detectar a través de su lente otros espectros. Entonces pueden ver la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que son los que tienen un efecto negativo en la salud. Y también pueden ver el infrarrojo, que nosotros solamente lo sentimos, que no es malo dependiendo de la temperatura, no es malo para la salud, las microondas y las ondas de radio. Acá encontramos, por ejemplo, el microondas, los celulares, las señales de radio, las señales AM y el calor que pues nosotros también como cuerpo irradiamos y acá tenemos pues los controles remotos que sabemos que esta radiación pues no hace daño, pero sí nos interesa con los satélites obtener información que en estas longitudes de onda es donde los vamos a encontrar. Perdón. Entonces, digamos que para llegar a donde están ustedes hoy, de que cogen Google Earth y obtienen información, hay una historia muy significativa por detrás. Entonces, al principio, digamos que las imágenes de satélite o la fotografía aérea, que fue como el inicio de este mundo, era para el tema de los reconocimientos militares. Entonces, al principio, esta tecnología fue diseñada para el tema del reconocimiento militar o para temas de guerra, por decirlo así. Lamentablemente, después esa era como el inicio. Luego empezaron a tener una era donde dijeron, bueno, vamos a tener más bien datos ambientales, vamos a ver datos de suelos, datos de agua, datos de meteorológicos, pero ahí era un procesamiento mucho más rudimentario y mucho más sencillo y era de algunos satélites que se habían lanzado y algunas longitudes de onda, no todas. Entonces, como no eran unos sensores hiperespectrales, no podíamos obtener toda la información que estamos teniendo hoy. Hoy en día, entonces, luego de que se lanza el famoso Landsat, y que fue como el Landsat, es como el más famoso porque fue un monitoreo ambiental a nivel global y que de ahí sacamos mucha información tanto del agua como del suelo, como de las nubes. Luego, pero enfocado más que todo a suelo. Luego vamos a tener entonces unos sensores hiperespectrales y llegamos a lo que tenemos hoy en día, una era comercial y pública donde vemos que pasamos desde una herramienta que era exclusivamente militar, donde solamente era utilizado para orígenes como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, para el uso de aviones, por ejemplo, para fines de topografía, reconocimiento, cartografía, vigilancia militar, y que bueno, eso también son herramientas muy buenas, de donde se tenían satélites para ver o esas tecnologías para fines militares, y su transición de esa tecnología para fines más civiles y meteorológicos. Entonces empiezan desde la época de los 50 a lanzar satélites meteorológicos y estar disponibles. Lo que pasa es que esta información, a pesar de que era global, pues no estaba disponible al público como estamos teniéndolo hoy en día. Entonces, después de lanzar el Landsat y que ya era un poquito más público, que uno podía bajar la información incluso de forma gratuita o dependiendo de la imagen, tener un costo y se bajaba esa información, pero no era en tiempo real, pasa. Profe, no sé si a mis compañeros le pasa, pero no estoy escuchando nada. Perdí también lo perdí el audio. Profe, Profe Dayana, quedó como profe, no se Es humano, escucha. donde tenemos unos sistemas de información geográfica al servicio Profe, de todos nosotros, donde tenemos como que es una cartografía Ya se escucha. móvil, donde podemos ver en un Google Earth o podemos ver en la página de la NASA, podemos ver en tiempo real lo que puede estar pasando si el satélite ha pasado por ahí y podemos tener una respuesta a unos desastres y una planificación urbana y podemos utilizar esta información para tomar decisiones diarias. Entonces, estos sensores que ya les voy a mostrar, ellos tienen algo que llamamos una cantidad de canales espectrales y ahí les voy a explicar qué significa espectral. Ay, espérense un momento, que me está descargando acá un segundo. Es un segundo, que se me descargó esto.
Precisamente le estábamos comentando que se le fue el audio por un momento, profe. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Profe, profe. nosotros la escuchamos, pero le comentábamos de que en un momento la dejamos de escuchar. ¿Me escuchan? ¿Tú me escuchas, Angie? Cristian, ¿me escuchan? Sí se escucha. ¿Me escuchan ahora? Tampoco. Ah. Pero yo no los escucho a ustedes. Un momento. Profe, escucha, ¿nos escucha ahora? Profe, Yujú. que el problema de sus audífonos. Espérense un segundo que estoy buscando otros audífonos. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, nos escucha. Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Profe, Ya. le estamos comentando que durante como 2 minutos usted estaba hablando, pero nosotros no la podíamos escuchar. Pero al parecer tampoco usted nos podía escuchar, entonces no